Hola a todos y bienvenidos al canal de Código Trading, a un nuevo día de operativa en este canal que no te puedes perder por nada del mundo, porque te voy a mostrar cómo detectar una oportunidad oculta, aprovechar al máximo con nuestra operativa de trampas y sobre todo cómo generar ganancias en un abrir y cerrar de ojos, listo para llevar tu trading al siguiente nivel. Pues empecemos. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, el cual te dejo el link en las formaciones en pantalla y también en la descripción del vídeo. También soy el cofundador de Draywin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins y los puedes ver también en el link que te dejo en pantalla y en la descripción. Si te encanta lo que ves en este vídeo, puedes mostrar tu aprecio dándole al botón de me gusta y también considera unirte a la familia creciente de Código Trading dándole a suscribir a nuestro canal. Sumérgete en el apasionante mundo del trading con Código Trading porque ya empezamos. Aquí podemos ver en pantalla lo que veníamos haciendo. Estamos en el par euro-dólar H4 operando la estrategia de trampas, buscando grandes ratios, con la variante pues de buscar movimientos muy potentes del mercado. Estamos con una cuenta que ha pasado de 10.000 a más de 15.000 en algo menos de, a ver cuántas operaciones, 23 operaciones. Pues hoy vamos a proseguir en ello. Recordamos que tuvimos esta mala racha, pero con un solo TP lo hemos prácticamente cubierto. Y aquí si reduzco el zoom vemos toda la operativa que venimos haciendo. Sobre todo hemos estado más en tendencia bajista y eso no pasa nada, podemos ganar tanto cuando el precio sube como cuando el precio baja. Y ahora estaríamos ya en este nuevo movimiento, que es lo que nos da pues la repetición del anterior, ¿no? Tuvimos este movimiento, este de aquí, ahora si hay un retroceso, pues por estas zonas intermedias es donde nos interesa entrar. ¿En qué plataforma estamos trabajando? Estamos trabajando en Forex Tester 5. Si quisieras tener la misma plataforma que tengo yo, te dejaré en pantalla el link a Forex Tester, que es códigotrading.com/forex-tester, y aquí tendrás pues un precio inferior al oficial. Es la web oficial, pero especial para Código Trading con un precio inferior, pero no es que no sea el software oficial, sí que lo es, y si pulsamos aquí entramos en forextester.com, pero especial para códigotrading.com y con un precio especial. Muy bien, vamos a ver cómo evoluciona esto en busca de la primera oportunidad. Vale, aquí tenemos que este es el movimiento que buscamos que se repita, y como la cosa estábamos con retrocesos bastante profundos, dijimos que empezábamos a operar a partir del 50, entre 50 y 70, toda esta zona era la óptima. Vale, ahí nos llegó al 50. ¿Podría haber una trampa? Pues vamos a verla y si lo es o no. Este sería el nivel y vemos que no llega al 105. Incumple otras cosas, sí, la fuerza. Si os fijáis, al lado izquierdo hay 1, 2, 3 pausas, al derecho 1, 2, 3 pausas. O sea que ni llega al 105 ni tampoco tiene fuerza la trampa, así que vamos a buscar nuevas oportunidades. Ok, aquí tenemos este otro cambio. Este sí que llega al 105, pero estamos con lo mismo, ¿no? La fuerza. No hay fuerza en ninguno de los lados. Si nos vamos a este punto, podemos dar como estas tres pausas dentro de la misma compresión. Estas dos también, pero aquí ya no. O sea que del lado derecho no podemos forzar para nada la fuerza. Del lado izquierdo, esta pausa me queda muy separada de estas, porque si solo hubiera estas dos sí que las podría juntar en esta operativa como una. O sea que lo descartamos y seguimos buscando nuestra oportunidad. Por aquí estamos otra vez ya lejos del 50, nos interesa que el precio, vamos a ver este punto, en qué zona está, dentro de este movimiento,
Todavía no estamos... Ah, sí, claro, sí que estamos en el 50. Esto es el 70, que es donde llegó esta pillada. Vamos a ver si por aquí puede haber una trampa válida. Trazo la trampa y supera el 150. O sea que desde este nivel no podemos ir. Y vamos a ver si podemos irnos más atrás, que sería aquí. Para poder ir aquí tenemos que cerciorarnos de que este punto nos cruza el nivel, y no lo cruza, si os fijáis, se queda por debajo. Entonces el lado izquierdo tiene un movimiento sólido con solo una pausa, y el derecho no tiene fuerza, pero como le pedimos fuerza solo a un lado, pues en este caso sí que es válida. Este sería el nivel de trampa que, bueno, yo normalmente lo trazo con los niveles de trampa. Así controlo la duración del nivel por si después se genera otra. Muy bien, pues vamos allá. Lo que buscamos es el extremo del movimiento anterior, así que porcentaje de riesgo, como siempre, el 1%, es una venta, el stop loss en extremo y en el otro extremo el profit. 33 a 105, más o menos es un 3R de ratio, o sea, perdiendo 150 podemos ganar 3 veces más, que serían 450, si no me equivoco con el cálculo. Vale, nos ha saltado el stop loss, ya sabéis que hay muchas más operaciones perdedoras que ganadoras. En este caso, no quería taparme, que ya me pasó en alguna ocasión. Si estoy ahí no tapo el gráfico. Creo que no molesté mucho porque estábamos trabajando en esta zona y yo estaba aquí arriba. Disculpas por ello. Y bien, hemos tenido este stop loss, así que ya lo he apuntado. A ver, ahí. Y continuamos. Vamos a ver si aquí nos puede dar una segunda entrada. Vemos que la pillada está entre el 105 y el 50 y hay un cambio de color, por lo tanto sí que tenemos una segunda oportunidad. Desde aquí hasta... No estoy... Espera, un segundo, voy a quitar el zoom porque si no, no veo el objetivo de beneficio que busco. Ahora sí, desde aquí hasta aquí abajo, que es el extremo del último recorrido. Este ratio es mejor que el anterior. Vamos a trazar el nivel de trampa. Y este ratio, para ser exactos, es... Con 20 pips podemos ganar 121, pues 121 dividido de 20 pips, 6,05, o sea, un ratio de 6. Si nos llega TP, ganamos 6 veces lo que sería el stop loss. Vamos a ver, mira, pues nos da otro stop loss y lo anotamos, 15.357. Ya vemos que estamos en, bueno, ahí, en este punto. Cuando estoy apuntando yo con la cámara veo que me tapo, pero ya estoy al caso de ello para que no suceda. ¿Puede haber otra oportunidad? Pues lo veo bastante forzado ahora mismo, porque si os fijáis, sí que hay la pillada entre el 105 y 50, la fuerza la tiene, pero este mechazo es como que ya estamos aquí abajo. Esto, si fuera la operativa normal, no nos permitiría dar una tercera oportunidad, pero en este caso, como buscamos un gran ratio, el tema de trampa quemada no lo tenemos en cuenta, podríamos darle esta tercera y última oportunidad. Y es lo que vamos a hacer, pues, aquí. A 33 pips y buscamos 118. Vuelve a ser un ratio bastante interesante. Y vamos a por ello. A ver si en esta ocasión... Bueno, tenemos que controlar un tema que es el break-even. Entonces trazo el FIBO entre la entrada y el TP y si me supera por cuerpo el 50, cosa que de momento no ha hecho, ahora ya sí,
le quito el riesgo. ¿Qué significa? Que ahora cojo el stop loss y lo pongo por debajo del punto de entrada. Solo nada, unos pips por debajo para cubrir la comisión. Ahora mismo, o ganamos o nos quedamos igual, pero no podemos perder porque ya hemos retirado el riesgo que teníamos. Vamos siguiendo, a ver cómo evoluciona. Mira, este mechazo nos ha dado el profit y ya tenemos el siguiente escenario, que es este nuevo movimiento desde aquí hasta aquí para la siguiente semana de operativa. Muy bien, apuntamos que estamos en 15.900 y veo que el gráfico no se actualiza. Eso tiene fácil solución. Seleccionar datos. Y tengo que seleccionar, pues de momento hasta el 29. Ya se nos ha actualizado el gráfico y estamos en el extremo más elevado, o sea, es el momento que hemos llevado la cuenta más arriba, en casi 16.000, en 15.900. Después de estos momentos más complicados, estos dos TPs nos han cubierto y dado un alto más alto que el anterior. Y así está la cosa. Pues bien, aquí dejamos este día de operativa. Espero que haya sido interesante. Ya veis que se tiene que perseverar, no rendirse con los stops, porque al final buscamos un gran recorrido y nos da igual que primero nos vengan dos stops, porque a la que viene el TP es mucho mayor que esos dos stops que hayamos podido perder. Si tienes cualquier cosa para comentar, ya sabes que puedes hacerlo en el vídeo. Yo siempre respondo y leo todos los comentarios. Y también, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.